Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría nuevamente estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Estamos en el estudio del libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Éfeso. Y el título de esta tercera lección es El poder del Jesús exaltado. Así que vamos a hablar acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, me gustaría invitarlos, como siempre lo hacemos, a desarrollar las 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Tenemos para que entres, mi hermano, y consolides tu aprendizaje respondiendo estas preguntas a través del Kahoot. E incluso si eres maestro de escuela sabática o eres líder en tu iglesia, puedes usar estas 5 preguntas claves como una motivación adicional para que los miembros de tu iglesia puedan estudiar la lección de escuela sabática y pueden prepararse en el momento de la clase para el estudio de la lección. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que la lección de escuela sabática de esta semana tiene para nosotros. En primer lugar, me gustaría hablar acerca del poder, ¿no? Y el poder tiene algunos sinónimos, y uno de los sinónimos más importantes tiene que ver con la energía. La energía desatada es un poder tremendo. Y me gustaría reflexionar con ustedes en esta hora, mis hermanos, acerca de la energía. La energía ha sido siempre una necesidad del ser humano desde el inicio mismo de la civilización humana. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, en las culturas antiguas, la energía que era usada era la energía de los esclavos. Para construir aquellas grandes pirámides que han llegado hasta nuestro tiempo, se necesitó la tarea de miles y quizá de millones de esclavos a lo largo de prácticamente toda su vida para poder construir esos grandes monumentos arquitectónicos que hasta ahora los seres humanos quedan asombrados cuando los observan, ¿no? Así que se necesitó de la energía, pero de la energía del ser humano. En aquel tiempo también se necesitaba energía de los animales para el transporte o para el trabajo en el campo, o incluso también, por ejemplo, las leñas que se necesitaban para la alimentación en la casa. Todos estos son tipos de energías. Y entonces, a medida que nosotros vemos el avance de la civilización, podemos ver también la necesidad cada vez mayor que el ser humano tiene de formas de energía, de mayores fuentes de energía para poder hacer que la sociedad camine, que la sociedad se desarrolle, que la sociedad subsista, porque si no hay fuentes de energía, hasta sería imposible la propia existencia de la sociedad. Luego también nosotros vemos, por ejemplo, en el campo que y en la oscuridad de la noche se necesita energía para alumbrar las casas, para poder darles confort en el invierno, para poder iluminar las casas, para cocinar, ¿no? Entonces la energía es algo vital para la existencia de la sociedad humana. Es necesaria para la propia civilización. Y a medida que ha pasado la historia, mis hermanos, y a medida que la sociedad se ha ido sofisticando, cada vez ha necesitado de mayores fuentes de energía, fuentes de poder, ¿no? Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, el medio de transporte por excelencia era el tren de vapor. ¿M? La energía era el carbón y el carbón empezaba a movilizar las toneladas y toneladas que pesaba aquel tren a través de la vía férrea y allí se movilizaban carga y se movilizaban pasajeros de un lugar a otro, ¿no? Y entonces eso marcó una época entre los medios de transporte. Todavía subsisten en nuestro tiempo, todavía subsisten los trenes, ahora mucho más modernos, ahora con otras fuentes de energía, pero en un tiempo estos eran los reyes del transporte terrestre. Ahora nosotros sabemos que en nuestro tiempo dependemos bastante de la energía fósil, de la gasolina, el petróleo, ¿no? El petróleo y sus derivados son los que están movilizando gran parte del transporte que se usa. Los aviones necesitan de derivados del petróleo para poder movilizarse, lo mismo también los automóviles, los camiones, inclusive los barcos, ¿no? Y sabemos que todo eso tiene un impacto también sobre el planeta.
Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en la cantidad de energía que se necesita para mantener una ciudad, ¿te imaginas cuánta energía se necesita para una ciudad moderna, para que tenga luz toda la noche, pueda ser iluminada y las personas puedan sentirse seguras y las actividades de una ciudad puedan llevarse a cabo? Se necesitan cantidades fenomenales de energía. Y el ser humano, para poder obtener esa energía, bueno, las busca de diferente manera, ¿no? El planeta, la civilización necesita de fuentes de energía para que el ser humano pueda ver en realidad que su sociedad puede seguir avanzando. ¿Mm? Entonces, se han buscado diferentes fuentes de energía. ¿Mm? Por ejemplo, hay fuentes alternativas en el momento que tienen poco impacto, son las que se llaman energías renovables, ¿no? Por ejemplo, la energía eólica, que es la energía de los vientos. Los vientos mueven las hélices y las hélices en ese movimiento producen energía. Todo está allí, ¿no? Con aquella ley de la energía, según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces captan la energía del aire que mueve esas hélices, que produce energía eléctrica finalmente, u otro tipo de energía. Asimismo también esos paneles que captan energía del sol o la energía contenida en la caída de las aguas, en las represas, grandes represas que iluminan grandes ciudades. Asimismo también los reactores nucleares, que sin duda han dado grandes soluciones en energía, pero que también ofrecen problemas terribles, ¿no? La energía nuclear ha desarrollado a tal punto que ha logrado colocar en jaque a la propia humanidad. La propia existencia de la humanidad se ve amenazada frente al mal uso de la energía nuclear. Se está explorando maneras de darle un buen uso a la energía nuclear, pero muchos seres humanos viven ciertamente con miedo, temerosos de usar la energía nuclear, que muchos consideran que puede ser la mejor solución en este tiempo para una energía rápida, para una energía limpia, aunque parece que no es muy limpia, ¿no? Según la fama que tiene la energía nuclear. Pero esas son algunas de las formas de energía que el ser humano busca para poder sostener su civilización. El- Sin embargo, mis hermanos, podemos pensar en tremendas fuentes de energía que están a nuestra disposición. La mayor de todas ellas es la energía del sol. ¿Mm? Una de las cosas que caracterizan al sol es que hay permanentes explosiones, ¿no? El sol es como un gigantesco reactor nuclear. Es decir, una bomba nuclear es como un sol en pequeñito. El Sol contiene una gran cantidad de explosiones solares, explosiones nucleares, que en una sola explosión liberan mucha más energía de la que necesitó el planeta Tierra en toda la historia de la humanidad, ¿no? Solamente una explosión, es decir, esa es la cantidad de energía liberada en la estrella. Es como la explosión simultánea de millones y millones de bombas nucleares. Eso es lo que podríamos definir que es el Sol. Es una energía que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, que supera millones y millones de veces todo lo que el ser humano necesita para su subsistencia. En un solo segundo, el Sol puede gastar toda la energía necesaria para el ser humano en toda la historia de la humanidad y mucho más, porque es una fuente de energía con un poder realmente tremendo, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, acerca de el Sol, tendríamos que también compararlo, por ejemplo, con los planetas, ¿no? Miren, en la figura acá que está a la izquierda, ahí está el Sol comparado con los planetas. Júpiter está allí, ¿no? ¿Ves allí? Y la Tierra es ese puntito negro comparado con el Sol. El Sol prácticamente puede contener hasta 1 millón de tierras dentro del Sol, ¿no? Así que te imaginas el tamaño del Sol. Pero si comparamos el Sol con otras estrellas en el universo, el Sol quedaría también de un tamaño pequeño, de un tamaño ridículo, como si fuese apenas un polvo el universo, comparado con, por ejemplo, estrellas como Rigel, que es muchas veces más grande que el Sol, o Betelgeuse, o la estrella Antares. Solamente el diámetro de Antares, no solo el diámetro de Antares es pero una cantidad absurda de, de distancia
Y no son las estrellas más grandes, hay estrellas mucho más grandes todavía que estas, ¿no? Y eso que también quizá entre las que no conocemos, porque los científicos han establecido que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del planeta Tierra. Así que la cantidad de estrellas es asombrosa. Imagínate si el Sol produce la cantidad de energía, tiene ese poder tan tremendo para producir esa cantidad de energía que hemos reflexionado hace un minuto. ¿Cómo será entonces la cantidad de energía que se puede producir en estrellas como Betelgeuse o como la estrella Antares, que son millones de veces más grandes que nuestro pequeño Sol, ¿no? Y si tú puedes imaginar la energía sumada de todas las estrellas del universo, de todos los cometas, de todos los planetas, los asteroides, toda la energía sumada de esto, puedes darte cuenta la tremenda cantidad, el tremendo poder de energía que existe en todo el universo, mi hermano. Es enorme, es extraordinario. Y el universo es algo que Dios ha creado. Así que si Dios es el creador, puedes imaginar el tremendo poder que tiene nuestro Dios. Si su creación tiene un poder de energía tan extraordinario, tan grandioso, puedes imaginar entonces qué tremendo es el poder de nuestro Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. El poder de Dios es mucho mayor que el poder de cualquiera de las estrellas, incluso mucho mayor que el poder de cualquiera de las estrellas sumadas, de sumando todas las estrellas del universo, ¿no? Entonces, mis hermanos, en esta semana hemos hablado acerca del poder, el poder del Jesús exaltado. No existe en el universo un poder mayor que el poder del creador del universo. Y ese creador del universo, ese es nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos muestra cómo ese poder está a disposición del creyente. Tú, mi querido hermano, puedes acudir a la fuente del poder que es nuestro Señor. Y ese poder puede transformar nuestra vida. Ese poder fue el que resucitó a Jesucristo. Ese poder fue el que exaltó a Jesús y lo colocó en el trono al lado de Dios Padre. Es un poder extraordinario que está a disposición del creyente. Qué linda noticia, la verdad. Qué excelente noticia saber que el gran Dios del cielo, dueño absoluto del poder que está por encima del poder del universo, es también nuestro Padre Celestial. Vamos a ver entonces, mis hermanos, esta lección que nos habla acerca del poder de Jesús, el extraordinario poder de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Veamos entonces la oración del apóstol Pablo al empezar esta carta a los Efesios. Hay una oración, él empieza con una oración, ¿no? Y con acción de gracias. Veamos aquí, miren lo que dice en los primeros versículos. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira, qué interesante. El apóstol Pablo está atento a qué es lo que sucede con los hermanos de Éfeso y se alegra con las alegrías de los hermanos de Éfeso y seguramente también se entristece con las noticias tristes. Pero ahora él me habla en su carta, él habla acerca de noticias felices. Él dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Es decir, le está diciendo a la iglesia de Éfeso, he escuchado acerca de su fe, he escuchado acerca de su compromiso misionero, he escuchado acerca de las oraciones, de su crecimiento espiritual. He escuchado acerca de cómo son una verdadera comunidad de fe. He escuchado acerca de ustedes y he escuchado de vuestro amor también para con todos los santos. Miren, Pablo estaba atento a las noticias que venían de Éfeso porque él es un pastor dedicado. Mi querido hermano, un verdadero cristiano está siempre interesado en qué sucede con los miembros de su iglesia. Siempre está atento para ver, preocupado para saber cómo está la familia, cómo están creciendo en la vida espiritual, cómo están nuestros jóvenes, cómo están nuestros adultos, cómo están nuestros ancianos. Así era Pablo, ¿no? Él oye de las cosas buenas, escucha del amor de la iglesia y ¿qué es lo que hace?
No ceso de dar gracias por vosotros. Qué bueno, gracias Señor. Mis queridos hermanos de Éfeso están predicando con poder el Evangelio, están ganando muchas almas. Gracias Señor. Están alcanzando a personas que no querían escuchar jamás del Evangelio. Gracias, Señor. Están creciendo espiritualmente, tienen familias sólidas, tienen familias bendecidas, tienen una juventud poderosa. Gracias, Señor. Es decir, Pablo agradece por el crecimiento espiritual que había entre los hermanos de Éfeso. Y él dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, esta es una oración, la primera que aparece en la carta a los Efesios, es una oración de agradecimiento. Es una oración en la que él intercede por los efesios diciendo gracias Señor, ¿no? Se coloca y gracias porque has permitido crecimiento, hay prosperidad espiritual, hay comunión, hay armonía. Gracias Señor, agradezco. Mi querido hermano, ¿estás atento a las cosas que te rodean para poder agradecer el nombre del Señor? Agradeces a Dios por tu familia, agradeces a Dios por tu iglesia, agradeces a Dios por tu pastor, agradeces a Dios por tus hijos, agradeces a Dios por tu trabajo. Pablo lo hacía. Pablo agradecía continuamente al Señor. ¿Sabes qué? Cuando una persona tiene un espíritu de agradecimiento, mi hermano, es una persona que tiene la tendencia a ver las cosas buenas que lo rodean. Porque si quieres cultivar un espíritu de agradecimiento, primero tienes que aprender a ver qué cosas buenas existen a tu alrededor para agradecer, ¿no? ¿Qué cosas buenas han pasado en tu vida para agradecer? Entonces tu mirada ya no se fija en los defectos, en lo negativo, ya no se solaza en las cosas que están mal, sino que incluso entre aquello que está mal, el que tiene un espíritu de agradecimiento empieza a ver que incluso en las peores cosas hay alguna cosa buena, alguna lección espiritual, algún crecimiento, algo para agradecer. Y entonces tiene una visión optimista de la vida. Ve la mano de Dios en todas las cosas. Ve la mano de Dios en su familia, ve la mano de Dios en su iglesia, ve la mano de Dios en su liderazgo, ve siempre la parte positiva. ¿Cuántas veces nosotros solamente estamos acostumbrados a mirar la parte negativa y como consecuencia de eso no tenemos nada que agradecer? Porque si miras solamente lo negativo, lo que está mal, toda una visión pesimista de la vida, pues ¿qué vas a agradecer? No tienes ganas de agradecer de nada, ¿no? Al contrario, tienes ganas de renegar, de estar hablando mal, de criticar porque todo está mal, porque la iglesia está mal, todo está horrible, ¿no? Y entonces tengo esa mirada crítica. Pero si tengo una mirada diferente y empiezo a buscar aquello que sea bueno para poder agradecer por ello, yo mismo voy a cambiar y voy a tener una visión positiva de las cosas. Ahora vamos a la siguiente oración, porque hay otra oración también en el libro de Efesios. Esa oración está en el capítulo 3. Y ahí dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí otra vez habla acerca de la oración, ¿no? Y él dice, por esto doblo mis rodillas. Y de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, mis hermanos, aquí necesitamos recordar cuál es la razón por la que Pablo está orando. Él dice, por esta causa. Y uno dice, ¿y por cuál causa? O sea, por este motivo, por esta razón doblo mis rodillas. Bueno, para poder entender este versículo, para poder entender cuál es la causa, cuál es la razón por la que Él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores encontramos cómo Pablo habla acerca de sus tribulaciones, habla acerca de su angustia, sus dificultades. Él también tiene tribulaciones y él también ha sido afligido. Pero mira, en sus tribulaciones, él no piensa en sí mismo, sino que empieza a pensar en la iglesia de Éfeso también, ¿no? Y entonces dice, por mis tribulaciones, yo doblo mis rodillas, para que mis tribulaciones no sean motivo de debilidad espiritual, no sean motivo de dudas, no sean motivo de desánimo, sino yo oro para que estas mis tribulaciones
Yo doblo mis rodillas para que estas cosas que estoy enfrentando los ayuden a ustedes a ser fortalecidos en el Señor. Yo doblo mis rodillas para que en las tribulaciones ustedes se vean fortalecidos, no desanimados. ¿Mm? Mira la oración de Pablo. Entonces es una oración tremenda, ¿no? Dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No fortalecidos a medias, no fortalecidos de una manera efímera, de una manera corta. Él ora para que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, está hablando acerca del hombre interior, está hablando acerca de la vida espiritual. Entonces, lo que les está diciendo es, pueden pasar tribulaciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que las tribulaciones no deben ser motivo de desánimo. Queridos hermanos de Éfeso, si estás pasando por tribulación, está escribiendo Pablo, que eso no sea motivo de desánimo, sino que yo oro para que Dios te fortalezca con poder interiormente en tu vida espiritual, por su espíritu, es su espíritu que te da poder. Es decir, Pablo está orando por la iglesia. Mis hermanos, Pablo está enseñándonos que eso debe ser una práctica de nuestra vida, que las tribulaciones de la vida no te traigan al desánimo, que los problemas y los desafíos que enfrentas en tu vida personal, ya sea desafíos materiales, desafíos espirituales, desafíos familiares, desafíos laborales, que cualquier tipo de desafíos o de tribulaciones que tengas que enfrentar no sean para tu desánimo y no sean para que puedas menguar en la vida espiritual, sino por el contrario, que puedas ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Eh? Que seas fortalecido. Es decir, que las pruebas te fortalezcan más, te acerquen más a Jesús, que es la fuente de todo poder. Y ya vimos el tipo de poder que tiene nuestro Señor, ¿no? Un poder tremendo. Ningún poder del universo se compara al poder de nuestro Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Entonces, para el apóstol Pablo, la oración es una tarea fundamental e incluso la tarea primordial de la fe cristiana. Si hay una tarea primordial es la oración. Y dentro de esa oración, el deber de orar por la iglesia, por aquellos que nos rodean. Oras por tu iglesia, mi hermano. Oras por los líderes de tu iglesia, oras por tu pastor. Ora, que el Señor le dé, ora así como Pablo, ¿no? Señor, dale a mi iglesia fortaleza interior por tu Santo Espíritu. Dale a mis jóvenes, a las señoritas de mi iglesia, a los padres de familia de mi iglesia, dales fortaleza en poder en el hombre interior, fortaleza espiritual. Así oraba Pablo. Oh, Señor, fortalece esta iglesia, que las tribulaciones no la traigan hacia abajo, no les hagan dudar, sino que sean fortalecidos cada vez más con el poder de tu Santo Espíritu. Qué oración tremenda. El apóstol Pablo invocando el poder más extraordinario que existe en todo el universo, invocando el poder de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo se complementa este pedido? Miren, vamos a ver más adelante en este texto. El apóstol Pablo nos habla acerca de las razones. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Otra vez habla de gratitud, ¿no? Él está diciendo, no me canso de agradecer por ustedes. Realmente yo persevero en la oración por ustedes, porque hago memoria de vosotros en mis oraciones. Mira lo que les dice, estoy orando por ustedes. ¿Cómo te sientes tú, mi hermano, cuando una persona te dice, mira, estoy orando por ti? Estoy orando por ti. Cuando un miembro de iglesia viene y te visita, hermano, sé que estás pasando dificultad. Sé que estás siendo probado en la familia, en el trabajo, estás siendo probado, pero estoy orando por ti para que tu fe no falte, para que seas fortalecido con el poder en el hombre interior por el Señor Jesucristo, ¿no? Esa es la oración de Pablo. ¿Y por qué no cesa en la oración? Ahí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira, en este caso, hay otro pedido de Pablo. Nosotros hemos visto que el primer pedido es que primero hay un agradecimiento, hemos visto, pero también pide el poder
para fortalecer a la iglesia, poder del Espíritu Santo, poder de Dios para fortalecer a la iglesia. Pero ahora no solo pide poder, ahora pide que el Señor les dé espíritu de sabiduría, es decir, espíritu de conocimiento. Él está orando, Señor, a esta iglesia de Éfeso, dale conocimiento de tu palabra, dale perseverancia en el estudio, dale comprensión acerca de los misterios de la fe, acerca de ese tesoro que es la fe, que puedan comprender mejor la doctrina, que puedan comprender mejor la profecía y de esta manera comprender la palabra revelada y permanecer firmes en la fe. Eso está orando. Así está orando. Para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero Él continúa con este pedido. Mira lo que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quizás pueden estar algunos de los hermanos de Éfeso a oscuras, es decir, no entendían bien. Cuando alguien no entiende bien, se dice que está a oscuras, ¿no? A manera de metáfora, a manera de ejemplo. Está a oscuras, permanece en la ignorancia, en la oscuridad. Pero dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, que puedan comprender, que su entendimiento se abra hacia las realidades espirituales. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se abren los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Cuando se abren los ojos del entendimiento, vas a apropiarte de la esperanza. ¿Mm? Y continúa además. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando se abre el entendimiento, vas a visualizar las riquezas de bendición que Dios tiene para ti. La gloria, la herencia que Él está preparando. Cuando se abre el entendimiento. De eso está orando el apóstol Pablo. Y además también, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Miren, aquí Pablo está orando para que nuestra mente se ilumine, para que la mente de los efesios, y por supuesto, nosotros también recibimos esa promesa. Pablo ora por los efesios y le está diciendo, Señor, ilumina su mente. Señor, que puedan entender las realidades espirituales. Señor, alumbra los ojos de su entendimiento para que tengan esperanza. Alumbra los ojos de su entendimiento para que entiendan las grandes riquezas, las bendiciones y la herencia que tú tienes para ellos, para que no vivan mirando solo lo terrenal, para que no se involucren apenas con lo terrenal y dejen de darle una mirada a lo celestial. Ellos tienen que estar atentos a las herencias, a la herencia, a las bendiciones que tienes preparadas. Entonces ilumina su mente para que no vivan pensando únicamente en lo material. Y además, tercera razón, ilumina su mente para que entiendan cuál es la grandeza de tu poder, Señor, que tu poder es extraordinario. Ahora, Pablo, por su comunión con Dios, era un hombre cuya mente había sido iluminada por el Espíritu. Y como su mente estaba iluminada por el Espíritu, él sabía cuál es la esperanza, porque su mente está iluminada por el Espíritu. Como su mente estaba iluminada por el Espíritu, él entendía las riquezas de la gloria, la herencia futura, y se aferraba a las promesas de la herencia de gloria. Y como entendía, como discernía las cosas espirituales, él entendía también la grandeza del poder de Dios. Entonces, eso es lo que pasaba en su vida. Y por eso es que él ora al gran Dios del cielo y le está diciendo, Señor, que lo mismo que yo estoy experimentando, esa comprensión más clara de tu palabra, eso mismo pase con mis queridos hermanos de Éfeso. Ellos también tengan una visión espiritual más clara, un entendimiento más claro, para que tengan esperanza, para que se aferren a la herencia de los santos, para que vean la magnitud tremenda de tu poder, Señor. Ellos no son conscientes de eso. Viven la vida como si nada pasase. Viven la vida teniendo el gran poder del cielo a su disposición y ellos viven arrastrándose por la tierra, sin tener conciencia de las realidades espirituales, sin sin aferrarse a la esperanza espiritual. Esa es la oración del apóstol Pablo. Y esa es la oración, mi hermano, que debemos hacer también por nuestra iglesia en nuestro tiempo. Una oración para que tú y yo tengamos mayor conocimiento, mayor sensibilidad espiritual y así aferrarnos a la esperanza, visualizar la herencia de los santos y entender la grandeza del poder
que está a nuestra disposición. Mira, ahora Pablo ora por una nueva bendición del Espíritu, para que les dé la necesaria percepción espiritual en pro de una comprensión más profunda de Jesús. Él está orando, Señor, que te conozcan mejor, que esta iglesia tiene que conocerte, porque si no te conocen mejor, nunca van a amarte con todo el corazón, porque para amar a Jesús es necesario conocerlo. Y si no conoces a Jesús, no tendrás la sensibilidad suficiente para amarlo cada vez. Y conocer en la Biblia es una vivencia, no es un dato que viene a tu mente, ¿no? El conocimiento para nosotros a veces son datos. A ver, ¿cuál es la capital de Perú? Lima. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasil. ¿Cuál es la capital? Ya, entonces son datos. ¿Ya? Y pensamos que eso es conocimiento. En la Biblia, conocimiento no tiene que ver únicamente con datos. En la Biblia, conocimiento es una experiencia de intimidad. Por eso dice que y Adán conoció a su mujer y su mujer dio a luz un hijo. Es decir, tuvo intimidad con su mujer. En la Biblia, el conocimiento no es acumulación de datos, como nosotros pensamos. En la Biblia, el conocimiento es una vivencia, una experiencia de intimidad con Dios. Entonces, Él quiere que la presencia de Dios dé conocimiento, ilumine la mente de los hermanos de Éfeso para que entiendan las realidades espirituales. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora, él habla acerca de participar del poder. Ya vimos el tamaño del poder de nuestro Dios, ¿no? Hemos visto cómo el ser humano busca fuentes de energía para poder mantener su propia sociedad, ¿no? Y sabemos que la mayor energía del universo ni se compara con el poder de nuestro Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos dice acerca del poder de nuestro Dios. Miren, Efesios 1, 19 y 20. Ahí dice lo siguiente. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Ahí habla acerca del poder, mi hermano. Mira cómo dice, cómo describe. Dice la supereminente grandeza de su poder. Él está tratando de usar palabras que nos hablen de una grandeza superior. Y no solamente dice grandeza, y no solamente dice de su poder. Él dice la grandeza de su poder. Pero no solamente dice grandeza de su poder, él dice la supereminente grandeza de su poder. Es decir, el apóstol Pablo está tratando de buscar las palabras más grandes, ¿no? Más grandiosas que el idioma le puede dar para hablar acerca del poder de Dios. Y todavía se queda chico, ¿no? Está hablando del poder de Dios y entonces dice supereminente, grandeza. Es algo extraordinario. Y entonces, para con nosotros los que creemos, es decir, es un poder supereminentemente grande que está a disposición de los que creemos. Está a tu disposición, mi hermano, ese poder de Dios. Así que no tienes que vivir con la cabeza agacha. No tienes que vivir como dice el himno nacional del Perú, ¿no? Largo tiempo el peruano oprimido. No tienes que vivir así largo tiempo el peruano oprimido. No. Tienes que levantar la cerviz, levantar la cabeza, porque la grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder está a tu disposición, mi hermano. Y ahora sí, hablando ahí el apóstol Pablo, según la operación del poder de su fuerza. Y ahora va a hablar acerca de este tremendo poder. Y dice allí, ¿qué fue lo que hizo? La operación quiere decir la actividad, ¿no? Lo que es capaz de hacer ese poder. ¿Qué fue lo que fue capaz de hacer este poder? La cual operó, actuó en Jesucristo, haciendo dos cosas tremendas. Primero, resucitándolo de los muertos, un poder que resucita muertos. Puedes imaginar un poder más extraordinario. El ser humano puede avanzar en toda su ciencia, en toda su tecnología, puede reunir el conocimiento de todos los misterios del universo, pero todo ese conocimiento que tendrá jamás le servirá para poder resucitar a los muertos. Este es el poder de Dios. Y entonces ahí habla de ese poder y dice, es un poder de tal tamaño, es un supereminente y gran poder
que resucitó a Jesús de los muertos, lo resucitó de los muertos. Y además, segunda cosa, lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Es decir, lo llevó, es un poder que lo sacó del planeta Tierra, ¿no? Y lo llevó hasta las mansiones celestiales. ¿Te imaginas el desarrollo, ese poder extraordinario, ¿no? Que atraviesa el universo para colocar a Jesús en el trono, sentándolo a la diestra del Padre en los lugares celestiales? Así que hay allí dos pequeñas muestras, porque el poder de Dios es mucho mayor, pequeñas gigantescas muestras, no valga ahí el oxímoron. Es decir, lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Dos botones de muestra del grandioso poder de nuestro Dios. En Filipenses, el apóstol Pablo, también es una carta escrita desde la prisión, la carta a los Filipenses. Él dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, el poder de su resurrección. Está hablando de un poder que es capaz de resucitar. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Es decir, el cristiano, cuando conoce al Señor, el cristiano está en una situación de muerte, ¿no? Entonces nosotros estamos en una situación, espiritualmente somos muertos en condición, por nuestro pecado, en condición pecaminosa, muertos. Y entonces, y nosotros somos también semejantes porque el Señor nos resucita, nos saca de entre los muertos. ¿Mm? Esto es lo que el apóstol Pablo dice: nosotros experimentamos simbólicamente lo mismo que Jesús experimentó literalmente. Jesús murió la muerte eterna, la muerte que es el pago del pecado. Esa fue la muerte que Jesús murió. Y nosotros no experimentaremos la muerte eterna. Será simplemente un sueño, un descanso. Porque somos participantes, porque Jesús también nos resucitará. Dice ahí el apóstol Pablo, confía, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es decir, yo también voy a participar, porque el apóstol Pablo también es un hombre de fe y él quiere formar parte de la primera resurrección, la resurrección de los justos. Es Jesús el que tiene el poder. Si él fue resucitado, ese mismo poder que actuó en Jesús actuará en toda persona que creyó en el nombre de Cristo y será resucitado. Un poder extraordinario, ¿no? Debido a que Cristo resucitó, nosotros podemos acudir a él hoy para obtener todas las bendiciones del Evangelio, incluyendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En la primera parte del párrafo dice: la resurrección de Jesús es una creencia innegociable de la fe cristiana. Es decir, es una creencia básica, es una creencia fundamental la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice el propio apóstol Pablo, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces no hay cielo, no hay vida eterna, no hay salvación, no hay iglesia, nada, no hay misión, no existe nada. Pero como Cristo resucitó, entonces hay un cielo. Como Cristo resucitó, entonces hay un santuario. Como Cristo resucitó, entonces hay una misión, hay vida eterna, hay esperanza, porque Cristo, nuestro Señor, resucitó. El poder que resucitó a Cristo es el poder que el apóstol Pablo pide que esté en la presencia de cada cristiano. ¿Mm? Bien, y ahora vamos a ver aquí cómo el poder del Señor Jesucristo está por encima de todo. Miren, de esto nos habla aquí el apóstol Pablo, hasta en 3 oportunidades en el libro de Efesios. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí habla el apóstol Pablo. Primero habla acerca de un aspecto terrenal, ¿no? Terrenal. Dice aquí, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Pablo se encontraba preso por un poder extraordinario. El poder político y militar más importante de la época es el poder que había colocado a Pablo en la prisión, que es el poder del Imperio Romano, ¿no? Pero ahora Pablo les dice: miren, ¿ustedes creen que el Imperio Romano es poderoso? No, dice. Les parece muy poderoso, les parece sus ejércitos invencibles.
Les parece que puede destruir a cualquier otra nación, pero yo les digo que hay alguien que está por encima del poder del emperador. En aquel tiempo, la persona decía, por el emperador, no hay nadie que pueda estar encima de mí. El emperador, con una sola palabra, puede determinar tu vida o tu muerte, ¿no? O con un solo gesto. Los emperadores en el circo romano hacían así, y entonces el gladiador vivía. Hacían así, y entonces morían, ¿no? Esas eran las prácticas del circo romano. Pero no, hay un poder que es superior al emperador. Y además superior a cualquier principado y a cualquier autoridad, cualquier poder y señorío. Entonces, no solamente poderes humanos, sino todavía más allá todavía, va a hablar acerca de poderes espirituales. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí ya hay un poder espiritual. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Es Satanás, el diablo, ¿no? Es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, de la fuerza del aire. Está hablando de tema espiritual, ¿no? Y ese mismo príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia. O sea, hay hijos que son hijos de obediencia y hay hijos que son hijos de desobediencia. El hijo de obediencia es aquel que opera conforme al Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está en su corazón y entonces actúa y es un hijo de obediencia. El hijo de desobediencia es aquel en el cual el espíritu de la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire, actúa en su corazón y lo lleva a sus decisiones y lo lleva a un camino equivocado, que a él puede parecerle bueno, que le puede parecer recto, pero que su fin es camino de muerte. Mira, Efesios capítulo 6, versículo 12, ahora ya habla acerca de más nítidamente de realidades plenamente espirituales. Mira, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si fuese contra sangre y carne, sería fácil, ¿no? Porque ya yo identifico quién es mi enemigo. A ver, mi enemigo viene con espada, viene con escudo, viene con piedras, entonces yo sé cómo voy a enfrentar a mi enemigo, ¿no? Pero dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, mis hermanos, es una lucha espiritual y el apóstol Pablo está plenamente consciente. El apóstol Pablo me habla entonces de realidades espirituales. Para él, el mundo espiritual no es una fantasía, no es una ilusión. No, hay realidades espirituales. Satanás es un ser literal y Satanás tiene su legión de demonios y Satanás guerrea contra Dios y Satanás disputa frente al Señor Jesucristo por nuestro corazón. Satanás está involucrado en un gran conflicto contra el Señor Jesucristo. Hay una lucha y quiere apropiarse de los seres humanos y Jesucristo lucha por cada uno de nosotros. Y en esa victoria, en esa lucha, nosotros estamos destinados a la victoria si es que colocamos nuestra vida en las manos de Dios y si permitimos que el poder del Señor pueda gobernar nuestra vida. Ahí ya no seremos hijos de desobediencia, seremos hijos de nuestro Dios, de obediencia a los principios de la palabra de Dios. En aquel tiempo, al hablar de principado, autoridad, poder, señorío, de la manera como Pablo les habla a los efesios, no es casualidad. ¿Recuerdas qué sucedió en Éfeso cuando, cuando quemaron una cantidad enorme de libros en una plaza pública? $4 millones quemaron en libros. Eso es lo que dice el cálculo moderno acerca de lo que pasó en Éfeso. Habían quemado libros de magia, libros de hechicería, libros de brujería, libros demoníacos. Habían quemado todo eso, ¿no? Eso nos muestra entonces que la ciudad de Éfeso estaba poblada con habitantes llenos de pensamientos llevados por hechicería,
por supercherías, ¿no? Por este tipo de eventos sobrenaturales, demoníacos, ¿no? Entonces eran supersticiosos completamente y confiaban en los espíritus no malos y buscaban una protección frente a los espíritus malos y ellos creían que habían cosas que eran espíritus buenos. Ese tipo de cosas, ese tipo de creencias habían entre los efesios. Y entonces Pablo viene y les dice, miren, ustedes piensan que hay poderes extraordinarios. Efectivamente hay poderes extraordinarios, pero yo les vengo a predicar de un poder mucho más extraordinario. Un poder que está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Sobre todas esas cosas en las que ustedes tienen miedo, en las que ustedes muchas veces están viviendo a salto de mata, pensando en esos poderes. Bueno, Jesucristo está por encima de estos poderes. Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Una cosa extraordinaria y una lección de mucha consolación para gente que vivía asustada, atemorizada por los espíritus negativos, por la superstición, por la magia, por la brujería, ese tipo de cosas. En nuestro tiempo, mi hermano, todavía se siguen ese tipo de prácticas, se siguen haciendo todavía. Todavía hay gente con carros muy caros, gente aparentemente muy culta, que está dispuesta a ir detrás de un chamán, detrás de un brujo, a hacer baños de florecimiento, a hacer ese tipo de prácticas, porque creen que ese tipo de prácticas los van a liberar de algún poder negativo que hayan hecho contra ellos, o va a desatar algún poder negativo contra sus enemigos, ¿no? Haciendo ese tipo de daños, ese tipo de cosas, magia negra, magia blanca, magia de todos colores, ¿no? Existe eso en nuestro tiempo. Es decir, ha pasado casi 2000 años y el ser humano continúa con esos miedos y esos temores, a pesar que el Evangelio claramente ya ha determinado y nos ha dado la buena noticia que no hay poder que esté por encima del poder de Jesucristo. Y ese poder está a nuestra disposición. Qué cosa bonita, qué noticia tremenda, ¿no? Vamos entonces, mis hermanos, a Jesús, todas las cosas y su iglesia. Jesús es el que recibe la exaltación y está por encima de todas las cosas, ¿no? Ahora, miren ustedes, 20 y 21 versículos. Está hablando del poder, la cual operó resucitándolo a los muertos y sentándolo en su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Jesús está por encima de cualquier poder que los efesios temían. Jesús está por encima. Eso debió haber sido una noticia consoladora para los hermanos de Éfeso, ¿no? Viviendo con miedo, el espíritu, el espíritu malo, o seguramente el muertito que viene a jalarte la frazada, tipo de miedos, ¿no? Miedos, la superstición, la falta de conocimiento espiritual hace que la gente viva miedosa a ese tipo de cosas. Y entonces allí, ahora él dice, no, Jesús está por encima de toda autoridad, poder y señorío, ¿no? Y dice también, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, en primera instancia, él habla acerca de poderes que están en las regiones celestes y que están en el mundo, ¿no? Satanás y sus instrumentos, no solamente en el mundo espiritual, sino incluso también en el mundo real, porque Satanás tiene sus instrumentos en el mundo material, por así decirlo, ¿no? Ahí están. O sea que eh, los espíritus, los demonios actúan en la vida humana. Pero el Espíritu de Dios está por encima, dice, ¿no? Y después pasa de digamos, esa visión espacial referida al territorio espiritual y material, ¿no? Y pasa ahora a una visión temporal para hablar acerca del tiempo. ¿Por qué? Porque dice allí, y sobre todo nombre que se nombra, una visión espacial, sobre todo Dios está por eso, de manera espacial, pero también ahora temporal, no solo en este siglo, y habla de tiempo, sino también en el venidero. Lo que está diciendo es, no solamente hoy, también en el futuro. Lo que está diciendo es entonces, Cristo no solamente hoy está por encima de todo poder, ya sea en los cielos o en la tierra, Él está por encima de todo poder, sino también en el tiempo. Él lo estará no solamente hoy, sino también todo el tiempo, en la eternidad, ¿no? En la eternidad se mantiene la supremacía de nuestro Señor Jesucristo con un poder que Él coloca a nuestra disposición. Y Él continúa diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Miren cómo el apóstol Pablo va avanzando en su argumentación. Él ora para que haya conocimiento de la palabra de Dios. Él ora para que el poder del Espíritu Santo opere y actúe en cada miembro de la iglesia. Y él les hace recordar que Jesucristo está por encima, con su poder está por encima de cualquier tipo de poder en el universo. Y entonces, como está por encima, entonces somete todas las cosas bajo sus pies. Y ahora le está diciendo, y ese poder tan extraordinario es la cabeza de la iglesia. Ese poder que estoy describiendo, que somete a todas las cosas están bajo sus pies, ¿no? Entonces ese poder ha sido puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. El poder de la cabeza. Imagínate el poder tan extraordinario que dirige la iglesia. Por eso dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque es el propio Jesucristo, el poder mayor que el universo conoce, el que es la cabeza de la iglesia. Así que nadie puede prevalecer contra la iglesia. Y esto me indica, mis hermanos, que nuestra iglesia viene a ser dirigida y bendecida por la presencia del mayor poder que el universo conoce, que es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y lo describe, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es omnipresente, está en todo lugar, conduce la historia, conduce en el presente, conducirá en el futuro, conduce permanentemente. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, no podemos tener temor, no podemos tener dudas, no podemos tener miedo del futuro, ¿no? Porque la cabeza de la iglesia es el poder más grande que se conoce sobre todo el universo, el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para la iglesia. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso y esta iglesia está tan unida a Él que se la llama el cuerpo de Cristo. Hay muchas figuras que me hablan acerca de la iglesia. Por ejemplo, se habla acerca de que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. No, es una figura. El matrimonio ejemplifica. Se habla acerca de la iglesia como un edificio y Jesucristo es el fundamento, ¿no? La piedra fundamental. Se habla acerca de la iglesia como el rebaño y Jesucristo es el pastor. Se habla de la iglesia como el sembrío y Jesucristo es el sembrador. Es decir, en todo momento encontramos ese tipo de figuras. Pero esta figura me parece la más extraordinaria que podemos encontrar en la Biblia. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el sembrador puede estar separado del sembrío. El esposo puede estar separado de la esposa. Pero la cabeza no puede estar separada del cuerpo. Es imposible concebir una cabeza por separado del cuerpo. No puede decir que la cabeza se fue al supermercado y el cuerpo se fue a trabajar. Es imposible. En esta metáfora de la iglesia, que es la cabeza y es el cuerpo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, entonces se me habla acerca de una unidad maravillosa, íntima, entre Cristo y su iglesia, en la que la iglesia son las manos de Cristo en esta tierra. La iglesia son los pies de Cristo en esta tierra. La iglesia son las manos para los brazos para abrazar a las personas. Y cuando la iglesia abraza a las personas, es el Señor Jesucristo que abraza a las personas. Entonces, bien interesante esta comparación. La iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Por lo tanto, no se pueden separar. Por lo tanto, el cuerpo recibe órdenes de la cabeza. Y es así como la iglesia debe actuar. Nunca puede estar separada del Señor Jesucristo. Mis hermanos, de esta manera llegamos entonces a esta parte de la parte final. Dice, ¿en qué medida vives a la luz del gobierno de Cristo sobre todas las cosas? Ahora viene la aplicación personal, ¿no? ¿Estás viviendo tú bajo la soberanía de Cristo?
¿O todavía te rehusas a que Él sea el Señor de tu vida? Pastor, ¿y cómo es que una persona se rehúsa? Bueno, una persona se rehúsa cuando quiere hacer su propia voluntad, en lugar de permitir que Cristo haga su voluntad en la vida de esa persona. Ahí está rehusándose. Mm. Mira la siguiente pregunta. ¿O hasta qué punto vives bajo la autoridad de esos otros poderes, los poderes caídos, cuya autoridad se está desvaneciendo de todos modos? Es posible que vivamos bajo autoridad de otros poderes que no son el Señor Jesucristo, que vivamos bajo la autoridad de Satanás. ¿Cómo? Cuando permitimos, por ejemplo, que nuestro corazón sea llevado por el orgullo, por el egoísmo, por la hipocresía, por la mentira. Si mi corazón está siendo guiado por ese tipo de pecados en mi vida, significa que estoy siendo guiado por Satanás, porque él es el padre del pecado, ¿no? Porque él es mentiroso desde el principio, él es hipócrita desde el principio, él es homicida desde el principio. Entonces, si yo practico eso, soy hijo del diablo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para liberarnos de ese sometimiento. Entonces, no vivas, mi hermano, bajo la sumisión al enemigo en la forma de esos pecados que dirigen tu corazón. A esto se está refiriendo entonces esta pregunta de aplicación. Vamos a la parte final, mi hermano, y en la parte final de la lección de esta semana tenemos las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Entre las preguntas claves, responde esas preguntas. Si eres maestro de escuela sabática, usa esas preguntas, comparte con tu clase para que ellos puedan también profundizar y afirmarse en las lecciones que se han aprendido en esta semana. Bien, solamente nos queda decir cómo fue finalmente, cómo quedó, ¿no? Y lo que estoy viendo es que esta es de la semana pasada, algo debe haber pasado, ¿no? Creo que me he olvidado de colocar el de esta semana. Bueno, mis hermanos, me disculpan, por favor, parece que hubo un error allí y no pusimos este. Bueno, agradecemos los mensajes en YouTube y los mensajes en Facebook también que nuestros hermanos comparten. Mis hermanos, de esta manera estamos llegando al final de la lección de la escuela sabática de esta semana. Te invito para continuar estudiando la palabra de Dios. Y te invito para la próxima semana a estar con nosotros también en el estudio de la lección de escuela sabática. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.